Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Aquí, lunes 5 de la tarde, como les habíamos dicho, tenemos un invitado que el día que me llegó su video por WhatsApp creó polémica. Y cuando nos pusimos a ver los videos que estaba subiendo en su Instagram, nos dimos cuenta que hay una persona que se está poniendo a leer lo que está pasando en el mundo y nos los está platicando como con peras y manzanas, como nos gusta entender la información. Estamos acostumbrados a que la información periodística, las noticias, nos los den precisamente periodistas, ¿no? Carlos Lórez de Mola, el teacher López Dóriga, tantos periodistas que nos pueden dar la información, pero alguien con quien nos sentimos identificados nos platica y nos desmenuza la información. Y me encanta porque aparte crea polémica. Diego Rusarín se encuentra con nosotros, él es conferencista y emprendedor. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por este espacio. No, hombre, al revés, Clara. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto. Me encanta, yo ya tenía el gusto de conocerte y cuando me llegó este video que estuvo circulando por WhatsApp, obviamente fue cuando dije, oye, déjame revisar cuál es la información que Diego está manejando. Y me encanta porque te sientas ahí en tu casa, como que ese es tu espacio, ¿no? Como tu oficina, y empiezas a compartir información con tus seguidores y creas este vínculo con quienes te siguen, con información como de todo un poco. Y hubo una pregunta, porque a ti también te gusta hacer, nosotros lanzamos unas preguntas, Diego, precisamente para Ajá. entender qué era lo que la gente te quería preguntar. Y tú hiciste un lunes de preguntas y alguien te preguntó que cuál era tu academic background, o sea, tú quién eres, como que en otras palabras, y me encantó la respuesta que diste, que dijiste, no soy nadie, solo tengo un título universitario, soy diseñador industrial, feliz, por cierto, feliz día, por cierto, y una especialidad sin títulos en diseño de experiencias, entre otras cosas que fuiste compartiendo de que te encanta el dibujo, pero hay algo que me llama mucho la atención, Diego, que comentaste. Creo que mucho de mi manera de pensar viene de mi curiosidad. Escribo poesía, hago dibujos, hago escultura, me gustan los videojuegos, el anime, el cine, la música clásica, el origami. O sea, eres un hombre que lleva un niño por dentro porque los niños somos muy curiosos y nos metemos por todas partes. Ese es Diego Rusarín. Platícanos un poquito sobre ti, sobre Diego. Pues digo, para empezar soy brasileño, entonces hay cualquier masacre que realice contra el español, una disculpa anticipada. Soy diseñador industrial, de hecho hoy es día del diseñador industrial, por eso la felicitación a la gente que me preguntaba. Empecé mi trabajo como empresario, la verdad es que trabajé en una empresa muy grande, una multinacional, me fue bastante bien, crecí bastante rápido, tuve algunas aspiraciones corporativas en algún momento, pero también me di cuenta que no era lo mío, o sea, como que me sentía un poco encerrado y limitado trabajando para el mercado corporativo. Emprendí por primera vez relativamente temprano. Me salí de la empresa en la que estaba, que era un lugar muy confortable, con un puesto que pagaba bien, pero sin grandes expectativas de tener una vida trascendiente. Me tocó la experiencia de vivir en diferentes continentes, en diferentes lugares del mundo. Hablo muchos idiomas. He trabajado como consultor en términos de estrategia e innovación de las mayores empresas del mundo, específicamente el mercado de alimentos, bienes raíces e innovación en general. Hoy tengo tres diferentes empresas, cada una de ellas en un giro distinto, todas ellas en diferentes campos. Específicamente creo que se nota ahorita en la pandemia la fragilidad que tenían los modelos de negocio anteriores y cómo la pandemia de alguna manera revela cuáles son las cosas fundamentales para la economía y cuáles son las que no. Tengo un cariño muy especial por México, tengo pasaporte mexicano, mi esposa es mexicana, uno de mis hijos nació en México, entonces es un país que me ha dado mucho y que siento que le debo mucho a cambio. Y a la vez también como que me resisto a títulos, o sea, cuando la gente me pregunta, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Sabes? O sea, que mi profesión me define, mi origen me define, mi trabajo me define, la cantidad de dinero que tengo me define. Entonces como que me resisto un poquito a ese tipo de definiciones y prefiero declararme como pues otro más, un curioso. No tengo miedo de hacer preguntas complicadas. De hecho, creo que hay mucho más valor en las preguntas complicadas que en las respuestas simples. Y lo que trato de hacer es que la gente haga lo mismo, que se hagan sus propios criterios, que aprendan a hacer las preguntas correctas y que traten de llegar a una verdad un poco más profunda de la que tradicionalmente se nos presenta. Me encanta lo que acabas de decir, Diego. Yo también estoy muy de acuerdo porque estamos también acostumbrados, así como lo decía al principio de la entrevista, Uh -huh. estamos acostumbrados a recibir información de periodistas
también estamos acostumbrados a solamente escuchar a quienes tienen títulos, ¿no? Es un artista, es un cantante, es un deportista, es un empresario, y la gente que no tiene títulos o que no le interesan los títulos, pues también tiene opinión, ¿no? Yo, en lo personal, tengo muchos años dedicándome a la consultoría de imagen, pero a mí no me gusta que tampoco Te encasillen. me encasillen con la consultoría de imagen. O sea, Claro. para mí es como un liderazgo social, ¿sabes? Como que siempre buscando el Claro. conocer gente que nos pueda aportar. Entonces, me Que mira, encanta lo que acabas de decir. el único comentario que agregaría ahí para que no se malentienda, no es un demérito a los títulos. O sea, de hecho, Claro. yo soy una persona que exijo mucho rigor en la manera como la gente presenta sus posturas. No por el hecho de que yo no tenga un título, quiere decir que no investigue sobre los temas antes de opinar sobre ellos. Es muy distinto. No estamos diciendo todas las opiniones valen igual. No, no todas las opiniones valen igual. Las opiniones más informadas son las que valen más. Hay opiniones muy mal informadas con título. Igual que hay opiniones muy mal informadas sin título. Entonces yo creo que lo que tenemos que aprender a juzgar es las opiniones por su propio mérito, por su propia estructura lógica y por la manera como se presentan los argumentos. No necesariamente sostenernos de porque tengo dinero tengo la razón, o porque tengo título tengo la razón, o porque no tengo título también tengo derecho a opinar. Más bien es como los argumentos deberían de sostenerse sobre sus propias piernas. Eso es lo que quiero argumentar. Excelente, me encanta cómo lo dices. Pero algo también que con lo que me gustaría iniciar es en el agárrense. El home office llegó para quedarse. Esa frase tuya de agárrense me encantó porque sí, ¿no? Sí. Ahora, hay que ser muy honestos con este tema. Hay muchos países de primer mundo que el home office existe, Sí. que ya es un estilo de vida. Yo tengo amigos que viven en otros países primermundistas, donde tienen muchas facilidades, donde tienen muchos apoyos, donde trabajan muchas veces desde casa, no les exigen ir a la oficina mientras den resultados. Pero el agárrense, el home office llegó para quedarse. Estamos hablando sobre todo de los países como México. Es más, vamos a hablar de México, que es el país donde vivimos. Pero sí llegó para quedarse, y para que a todas aquellas personas que ni siquiera sabían lo que era Zoom, ahora están entendiendo que hay una tecnología que antes siempre ha estado a la disposición de todos nosotros y que ni siquiera nos atrevíamos a indagar. Agárrense, el home office llegó para quedarse. Platícanos de este tema. Mira, el comentario va, digo, yo, obviamente, como dices, para mucha gente el home office es una realidad desde hace años, o sea, no es un invento moderno. Y hay diferencias también entre home office y trabajo remoto, lo cual también es otra distinción importante de hacer. A lo que me refiero con esto es, no todo el mundo vive el home office o el trabajo remoto igual. Y digo, y obviamente mucha de la gente que lo goza bien, y sobre todo en países de primer mundo, es porque hay toda una infraestructura social por detrás que te permite disfrutar del home office y del trabajo remoto. No es la realidad de muchos países de tercer mundo y no es la realidad de México y no es la realidad de mucha gente. O sea, en este caso obviamente los errores se cometen en las generalizaciones. Para hacer análisis hay que generalizar porque lo que estamos tratando de encontrar son tendencias. Pero obviamente para definir si cada uno de nosotros va a ser un ganador o un perdedor con el cambio home office, pues habría que investigar la realidad de cada uno de nosotros. O sea, no es lo mismo trabajar en home office si eres recién graduado, tienes 24 años, te rentaron un departamento tus papás y con tu sueldo vives muy bien, pues a lo mejor el home office puede ser una muy buena opción y vas a organizar tu tiempo y perfecto. Pero es muy distinto a que si eres papá de 3 hijos y tu mamá también, la esposa también se tiene que quedar en casa, la casa es de 80 metros cuadrados y tienes que coexistir con 4 personas y además entregar los mismos resultados. Es una realidad abismalmente diferente. Mi cuestionamiento hacia el home office es, y mira, te lo pongo así. Después de que solté el video, mucha gente me marcó. O sea, me llovieron llamadas y mensajes el siguiente día de 8 países diferentes. Solo esta semana voy a dar entrevista como en 4 periódicos de Latinoamérica. O sea, realmente fue muy bien recibida la noticia. Y a mi sorpresa, la gran mayoría de la gente que me buscó fueron empresarios. Y de hecho, empresarios que me buscaron y dijeron, oye, pues haz de cuenta que me leíste la mente. La semana pasada estaba hablando con mi gente de capital humano porque quiero que 30% de mi personal no regrese al espacio de oficinas, que se queden en sus casas. O sea, es una realidad. O sea, no les voy a decir qué empresa por respeto a mis amigos, pero mucha gente lo está considerando. O sea, es un hecho. La pregunta aquí es, lo que yo tengo mucha reserva de esto es, una persona no gana un sueldo proporcional a su talento. Una persona gana un sueldo proporcional a su capacidad de negociar. Y cuando digo capacidad de negociar es qué tan bueno es negociando y qué tanto poder de negociación tiene. Y creo que lo que se viene es un momento de renegociación
de cuáles son los vínculos entre empleador y empleado. Y por eso me asusta tanto el gig economy y cómo lo que ha funcionado de gig economy malamente en los últimos años pudiera ejecutarse como mejores prácticas para un nuevo mercado laboral. Siendo que, a ver, Uber y Rappi, por más que sean una maravilla en términos de practicidad y conveniencia, están creando un estrato completo de la asociación, que son estos nanoempresarios que les dicen la promesa de tú tienes tu propio carro y sabes, tú haces tu propio sueldo y tú defines tu horario laboral, y es gente que no construye currículum, que no tiene seguros de gastos médicos, que la empresa no tiene obligaciones laborales, que los márgenes de profit que cobran son altísimos. O sea, me preocupa que esas prácticas depredatorias vayan a migrar al mercado laboral. Eso sí sería una catástrofe, porque un país como México no tiene garantías sociales. O sea, tiene garantías individuales y sociales precarias. O sea, si dependieras del seguro de gastos médicos del Estado para sobrevivir, pues digo, a lo mejor es bueno porque así lo mejoraríamos, pero mucha gente se vería en una situación muy complicada. Ahora, cuando hablas de el tema de los seguros, eh, en otros países tú puedes trabajar desde tu casa y sigues siendo asegurado por la empresa. En países de primer... Aunque, Bueno, no, claro, o sea, depende de lo que se negocie. O sea, obviamente es muy distinto o si sea, la por eso lo empresa... dices, son momentos de Sí, negociación. por eso exactamente, porque la empresa te puede decir, a ver, tú te vas a quedar con los mismos derechos que tienes ahorita, o sea, vas a continuar con el mismo tipo de contrato, pero lo vas a hacer desde tu casa, ¿ok? Entonces ahí la única decisión que tienes que tomar o el análisis que tienes que hacer son los pros y contras, ¿ok? Pero los pros y contras, creo que la gente tiene que ser muy atinada y analítica en hacerlo de una manera tanto cuantitativa como cualitativa. ¿A qué me refiero con esto? Es, a ver, ¿qué voy a gastar de más? No, pues va a aumentar mis gastos de servicios, voy a gastar más en supermercado, voy a estar más tiempo en mi casa. ¿Qué me voy a ahorrar? Oye, pues ya no voy a usar el carro, ya no voy a gastar tanta gasolina, a lo mejor voy a tener que comprar menos ropa de oficina. O sea, hay beneficios. ¿Okay? ¿La empresa de qué se está beneficiando? Pues la empresa ya no tiene que tener tantos metros, ya no va a gastar tanto en amenities, ya no va a tener tanto espacio, va a tener que hacer inversiones en cultura corporativa, en mantener la eficiencia. O sea, hay un trade-off. ¿Okay? Lo difícil es que la gente es muy mala calculando el impacto psicológico que existe en estos cambios. Tú quedarte en tu casa y tratar de tener la misma cantidad de performance todos los días, no durante un periodo de un mes que se siente como una vacación vangloriada para mucha gente que está en un buen estatus, todos los días de tu vida, tratar de trabajar desde tu casa, tiene muchas implicaciones psicológicas. O sea, ahorita yo leo mucho sobre psicología y se está haciendo la predicción que lo que más va a pasar después de la cuarentena son bebés y divorcios. Porque Sí, el, porque el encierro es un tema de presión, o sea, estás encima de tu familia todo el tiempo. Y obviamente, pues ahí también entra la complejidad de que por los diferentes espacios sociales de la ciudad nos comportamos de una manera distinta. O sea, no quiere decir que claro. seamos hipócritas, lo que tú quieras, no, no va por ahí. O sea, oye, pues yo cuando estoy en el trabajo, a lo mejor soy un poco más déspota, más exigente, obligo a mi gente a ser un poco más, ¿sabes?, profesional y demás. Cuando estoy en mi casa, pues me relajo, me divierto, juego con mis hijos. Cuando estoy en el parque o en el centro comercial, pues soy más social y socializo y saludo a la gente y cuento chistes, bla, bla, bla. Pero cuando te obligan a fusionar todos esos espacios en un solo lugar, hay repercusiones. Y creo que la gente tiene que ser muy cuidadosa en calcular el costo de esas repercusiones. Ahora, a las personas que decidan aceptar esta negociación con la empresa, de decir, va, órale, yo hago home office, me Ajá. imagino que también los coworks se van a venir para arriba, ¿no? Estos espacios Uh -huh. donde tú rentas un espacio, donde rentas una pequeña oficina y ya eres dueño de tu propia oficina, o es más, ni siquiera tienes que rentar oficina, simplemente vas a un lugar, te sientas en el Claro. área genérica, en el área común, agarras el internet, tienes cafecito, Claro. tienes snacks, tienes todo. Entonces, viene mucho crecimiento, cowork también se pudiera decir. Mira, no quiero arriesgarme a decir que viene mucho crecimiento del modelo de cowork, porque el modelo de cowork a mí se me hace escueto, por decirlo poco. O sea, se me hace ¿En poco qué sentido? sustentable. Escala muy mal. O sea, porque es empujarle el costo al emprendedor. O sea, se usó durante mucho tiempo de manera vangloriada, como, oye, pues, tipo, estoy segmentando mi espacio de oficina. Es una manera socialmente un poco criticable de decir, mis empleados básicos, manos de obra, se quedan en la planta, que está lejísimos, y los empleados de confianza de nivel ejecutivo los tengo aquí en una zona mejor. Es raro porque crea otro tipo de segregación social dentro de las empresas, no es lo ideal para la identidad corporativa de la empresa. ¿Podrá ser más eficiente? Sí, pero obviamente en términos de segregación social no es lo ideal. Lo otro es que si tú como empresario, tú como empleado individual dices, bueno, pues voy a rentar un home office, pues entonces ese costo se lo vas a tener que cargar a tu sueldo.
y es un costo que no tenías antes. Y no son tan Claro. baratos, ¿no? Y obviamente, pues después Pero ahí está el viene tema. la negociación, que a lo Exactamente. mejor puedes negociar con la empresa, que a Claro, lo mejor tenerme a mí le cuesta cierto porcentaje y a lo mejor claro, pagar un cowork le cuesta muchísimo menos. claro. Ahora, hay empresas que no les va a convenir la separación de sus empleados, ¿verdad? No. O sea, me imagino que esto va a ser una, como dices tú, una renegociación y también hay unos con los que aplica y hay otros que no va a aplicar. O Definitivamente, sea, definitivamente. Y lo que, a ver, tengo mucho tiempo investigando sobre este tema del futuro del trabajo. Es uno de los temas que más me apasiona. O sea, en verdad me gusta mucho, mucho el pensar, o sea, cómo las nuevas tecnologías y los cambios sociales tienen un impacto en la manera como lo relacionamos con la vida laboral. ¿Okay? Yo sinceramente creo que el trabajo es sumamente importante para la vida humana. Es sumamente importante para el humano. El trabajo ujú. es como este horizonte de colaboración, donde nos sentimos partícipes de la construcción de una mejor sociedad para todos. O sea, tú haces lo que sea que hagas, es una manera de tener orgullo y nobleza sobre tu aporte a la comunidad, a la ciudad, al Estado, al país, a la raza humana, lo que tú quieras. Muchos de estos trabajos son alienantes. O sea, tú no te sientes parte de algo más grande con muchos de estos trabajos. O sea, ¿cómo te puedes sentir orgulloso de un trabajo en el cual tú no estás vinculado al resultado final? ¿Sabes? O sea, tú realizas una tarea monótona, ajena, fría, y no te ves reflejado en el fruto de tu trabajo. Eso tiene repercusiones psicológicas también. Y esa teoría de la alienación del trabajo es una teoría muy antigua, no es de hoy. Tenemos años cargando con ella, ¿no? Ah, Entonces, ajá. Dime. no, que simplemente lo que quiero decir con esto es que muchas de estas prácticas de segregación, de alienación, aceleran este proceso de crear una sociedad cansada, exhausta, o sea, donde el trabajo se siente completamente como algo tortuoso, que es, tienes que hacerlo, y ya ni siquiera tienes el aspecto social, no tienes tanto el aspecto de la colaboración, de la co-creación, de verte reflejado en el fruto de tu trabajo, sino es, oye, ¿sabes qué? Tú trabajas en tu casa en medio de la nada, te mando 3 Excel spreadsheets a la semana, a ti te toca resolver los cálculos y me los mandas. Oye, ¿para qué son estos números? No necesitas saber. ¿Sabes? Y siento que a medida que el mercado se vuelva más open source, porque la tendencia es del gig economy, es conectar talento con cliente. Entonces, a la larga va a ser, ¿eres contador? ¿Necesito tener tantos contadores en nómina? No puede haber una base de datos de contadores que yo contrato de manera pop-up para que me hagan un trabajo de contaduría y después no necesito pagar toda su mensualidad. Y la misma lógica se puede aplicar con abogados, con diseñadores, con ingenieros. O sea, no necesitas tenerlos en tu core staff. Entonces, la tendencia del gig economy es que el mercado global se vuelva como un open source talent seeking, que es conectar la demanda de trabajo con la oferta de talento. Y ahí es donde realmente hay una desarticulación enorme. Y la desarticulación tiene implicaciones sobre todo en políticas públicas, responsabilidades de impuestos, responsabilidades sociales, seguros de gastos médicos, salud emocional, salud psicológica, que ahí es donde, o sea, no estamos listos todavía. O sea, lo que me preocupa es que ese paso se dé aceleradamente. Y no estamos acostumbrados a tener una vida como relajada, Diego. No sé si estás ¿Quién de es? acuerdo conmigo. O sea, como que vivimos, estamos acostumbrados a salir de casa, trabajar, tener la agenda ocupada, tener comidas de trabajo, tener juntas de trabajo, estar en la oficina, resolver el problema, llegamos a casa y como tú dices, traemos esa rutina de trabajo. Digo, Y de repente te los dicen, privilegiados, sí. hablando de los privilegiados, y de repente te cambia esta situación y es todo el tiempo en casa, como tú dices, no estamos acostumbrados a disfrutar, ¿no? De la familia, de disfrutar el momento, de decir, oye, hoy por los temas que estamos viviendo, los resolví en 2 horas y ahora tengo todo el día para estar con mi familia. Entonces no estamos acostumbrados y lo que está sucediendo ahorita con estas personas privilegiadas es que los hombres, y no quiero verme ni feminista porque no es un tema de feminismo, pero ahora los hombres están haciendo el súper Claro. porque Con tal de lo que salir de quieren es casa. salirse, o Sí, sea, es claro. como me quiero salir, ¿no? Que a Quiero ver, estar Clara, un es ratito fuera de muy mi casa. importante lo que mencionas, muy importante lo que mencionas. México es un país que tiene un índice absurdo de feminicidios y de violencia intrafamiliar. La mujer Ajá, sufre mucho. El encierro solo exponencializa la violencia familiar. así es. Es un problema real y es un problema grave que la gente no está contemplando. ¿Y qué estamos hablando? De un país que tiene pésimas leyes para proteger a la mujer
y ahora vamos a obligar a que los maridos estén en casa todo el día y acumulando ese estrés, y en lugar de desquitarse con Godínez, su amigo que le respondía, se va a desquitar con los hijos y la esposa. Es real, ¿eh? Así Es es. Sí, real. sí, claro. No, 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 claro que es real y me encanta porque anteriormente siempre las quejas era no soporto a mi jefe, es que mi compañero de trabajo y como dices tú, ¿no? Finalmente ahí es donde te das cuenta, a ver, bueno, ¿quién es el que tiene aquí la situación que no está Crítica. generando empatía? Y Ujú. el tema de la depresión y el tema que no estamos acostumbrados a tener una terapia, pues yo creo que esto va a incrementar también muchísimo pues estas prácticas, ¿no? Que Sí. son completamente nuevas. Y mira, hay un último punto que no había platicado en el video que he estado analizando, que es la parte de la parte urbanística y arquitectónica del ángulo de este problema. Venimos de las últimas décadas, de una densificación de los espacios urbanos. ¿Okay? Las ciudades se hacen más densas. Desarrollos verticales, edificios, ¿ok? También con un incremento de la demanda de que la gente viva en estos espacios urbanos, la oferta se encareció. Entonces, pues obviamente pues, hay departamentos más chicos y muy caros para vivir en los centros urbanos, ¿no? O sea, la gente que quiere vivir cerca de los lugares donde hay muchas oportunidades de trabajo o para vivir relativamente cerca de sus trabajos, tiene que pagar un premium por esos metros. Los departamentos se han estado haciendo más chicos. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo estuvimos trabajando durante mucho tiempo en mejorar los espacios de las oficinas. ¿Sabes? De que las oficinas eran más Sí. bonitas, ¿sabes? Este modelo idealista de la oficina de Google que tiene sus cojincitos de bolitas y sus resbaladeros y sus salas de juntas creativas y demás, ¿no? Y los centros comerciales súper bonitos, súper padres. Entonces, durante mucho tiempo delegamos todos estos espacios de bienestar a lugares externos a la casa. Y la casa, el de los departamentos, se volvieron espacios muy pragmáticos. De aquí duermo, aquí me baño, aquí como. Los fines de semana a lo mejor visito a mis papás, lo que tú quieras, pero son lugares muy pragmáticos, muy utilitarios. Y ahora estamos diciendo, no solo tenemos 20 años haciendo los departamentos más chicos y ahora vendiendo lofts de 60 metros cuadrados para 2 personas, sino que ahora te vamos a pedir que te quedes ahí todo el día. Claro. Como Carlos Alemán nos pone ahorita en Facebook, psicológicamente tendría que haber más apoyos para trabajar en home office. O sea, es un servicio que antes, sí, pues Sí, podemos llamarle servicio, antes no daba la empresa, pues obviamente lo va a tener que incitar, ¿no? Y es claro, más, hasta y como un tema personal, tenemos que generar este apoyo para nosotros definitivamente. mismos. Y ahí yo soy muy terco en que la gente tiene que ser buena negociando. Porque, a ver, y a ver, soy muy en contra de esta historia de, mira, no, tenemos la semana entera peleándonos en el trabajo y un chorro de estrés por resultados y resultados y resultados y resultados. La gente estresada, mucho movimiento, mucho abandono de empleos, mucha recontratación, lo que tú quieras. Llega el viernes y el gerente, súper buena gente, de que, oigan, pues tipo, les traje una maestra de yoga que les dé un cursito y vamos a pedir pizza y nos vamos a saludar de manos y venga, y en la siguiente semana igual. Dales un aumento. Entonces, o sea, págales más, o sea, sé más justo con la manera como se recompensan sus trabajos, preocúpate menos por su coaching y estabilidad emocional y lo que tú quieras, y sé más justo con la manera como ellos dicen, ok, me estoy quebrando el lomo, pero estoy ganando bien, y ese ganar bien lo estoy transformando en bienestar para mi familia y lo estoy gastando en cosas que yo quiero. Porque no Claro. necesariamente todo el mundo le va a dar el mismo valor a un curso de inteligencia emocional, a un coach o una pizza. O sea, la gente tiene que ser muy buena negociando, porque lo que me preocupa es que aquí van a haber sacrificios cualitativos contra una recompensación cualitativa que no va a ser equivalente. Algo que también va a servir muchísimo de esto que estamos viviendo, Diego, es sobre todo para las personas que dependen de un salario al día. Ujú. Estas personas van a tener que replantearse si realmente quieren seguir trabajando donde están trabajando Las que y pueden. si no, pero también los que no pueden, yo creo que es un momento de replantearse por qué están en donde están y Ujú. qué tienen que hacer para subir de estatus y qué tienen que hacer para poder tener 3 meses de un guardadito para poder sobrevivir, porque ¿qué es lo que sucede? Que a lo mejor dicen, oye, pues yo vivo al día, pero tengo un jardincito chiquitito, pues a lo mejor Ujú. me pongo ahí un vivero y genero mi propia comida, porque Sí. me vuelve a venir esta pandemia y de qué voy a vivir si me tengo que salir. Ahorita es la gente menos afortunada
sigue saliendo, porque Claro, no tiene que comer mañana, no tiene ¿no? opción. ¿Qué, Ahí, qué, qué opinas sobre esto? la verdad, y digo, no es nada personal, pero yo soy completamente en contra de esa postura. ¿A qué me refiero con esto? La movilidad social es una fantasía, sobre todo en los países de tercer mundo. O sea, la gente que pasa de clase baja a clase media y a clase alta es digna de una película, porque literal son la excepción. O sea, es uno en millones. No es algo a lo cual la gente debería de aspirar como estructura de vida, ¿sabes? Decir, no, si yo me organizo y yo trabajo más y yo hago bien las cosas, yo voy a ser ese Slumdog Millionaire. Literal, el niño de la película que se ganó la Sí, lotería para sí. subir de clase. O sea, esos son películas, esos son sueños, lo cual mantiene la estructura social funcionando, porque si no hubiera sueño, habría desesperación y habría revolución, ¿no? Si la gente supiera realmente lo difícil que es, estadísticamente hablando, lo difícil que es la movilidad social, habría revolución. Pero bueno, los sueños nos mantienen operando. Lo que sí creo que debería pasar es que deberíamos de voltear a ver qué están haciendo otros países, otras economías más maduras, y cómo esto lo que refleja es que sí, las responsabilidades individuales, las que tú quieras, está perfecto. Si nunca has ahorrado en tu vida, tampoco estás bien de tú, ¿no? Pero, ¿qué implica que estemos viviendo una crisis económica tan grave que nos está costando 10 veces lo que nos hubiera costado prepararnos para la pandemia? ¿Y eso de quién es culpa? O siempre va a ser culpa individual, ¿no? Porque pues digo, o sea, el hecho de que va a haber un incremento de 10-15% en el índice de desempleo, lo cual va a generar violencia, inseguridad, quiebre de pymes, ¿sabes? Deudas, bancas rotas. Eso es porque no nos preparamos para una pandemia. Porque en su momento no era rentable hacer mascarillas, ventiladores y más camas de hospital. Y ahora Claro. la crisis nos va a costar 10 veces más caro lo que nos hubiera costado prepararnos. Esta culpa no puede ser individual. Esta culpa tiene que ser social, cultural, económica y política. Tiene que ser. O sea, tenemos que asumir la responsabilidad, en otras palabras. No individualmente. O sea, tenemos que responsabilizar a quien es responsable. Malas políticas públicas, mala administración económica, mal sistema económico, mala priorización de inversiones. Ahí es donde está el error. Cargar esto otra vez a la, Y la ahí es responsabilidad donde, individual. claro, ahí es donde tenemos que aprender que un voto cuenta, que a quien nosotros ponemos como líder Claro. es el que toma las decisiones para cuando vienen este tipo de situaciones. Ahí donde tenemos que considerar que ya tenemos que ser más conscientes de quién nos representa, sobre todo en situaciones como la que estamos viviendo. Sí. Lanzamos una dinámica de preguntas, Diego, en las redes Ujú. sociales y Johan Mubdi te pregunta, ¿el liderazgo crees que es una forma de manipulación? Si el liderazgo es una forma de manipulación, híjole, no sé, qué ambigua pregunta. Pues depende cómo lo veas, sí. O sea, si no le das una connotación negativa a manipulación, sí. O sea, un líder a fin de cuentas se trata de inspirar a los demás con su postura, con su punto de vista, pudiera ser. Lo que creo que la gente tiene que entender es cuál es el fin que se persigue cuando se sigue a un líder. O sea, ¿qué es lo que te promete? Porque me preocupa mucho que ahorita casi todos los discursos políticos sean tan populistas, donde simplemente lo que tratan de hacer es presentar esas nociones de qué es lo que te duele ahorita y te doy un parche, una curita a corto plazo, ¿sabes? Y ningún cambio transformacional, cuando lo que creo que deberíamos de hacer nosotros es indagar a nuestros líderes para ver cuál es la visión que están planteando, cuál es su Claro. proyecto de país, cuál es su proyecto de empresa, qué aspiran, no sé, Carlos Salcedo pregunta, hablas que estamos en un momento de canibalismo o comunismo. Te pregunta, ¿cuál ganará? canibalismo o comunismo. Sí. Claro. Mira, ahí te va. Es muy buena pregunta, pero es un tema sumamente complejo. No soy nostálgico en el sentido de socialismo o comunismo. No creo que esa idea funcione. O sea, está probado en el siglo XX que fracasó en todos los países donde se trató de aplicar. Pero ya me parece tan ridículo y tan ignorante que la gente todavía siga apostando en el capitalismo neoliberal como el sistema económico que nos va a progresar como especie. No es verdad. O sea, el hecho de que el capitalismo neoliberal nos esté costando una fortuna en desempleo y en mala administración financiera es una prueba irrefutable de que es otra teoría que no funciona en la práctica. O sea, así de simple. Yo creo que algunos países están adoptando las posturas correctas, que tiene que ser una síntesis. Tienen que haber algunos elementos del mercado que permanezcan, que progresen, que sigan fomentando la innovación, el emprendedorismo, el crecimiento, la buena administración de recursos, pero tiene que haber una conciencia humana mucho más grande. O sea, yo hice una inversión de la lectura de esta frase que nosotros en Monterrey escuchamos casi todos los días, que es, ¿de qué le sirve al hombre conquistar el mundo si se pierde a sí mismo? Cuando hoy
Lo contrario es real. ¿De qué le sirve al hombre ganarse a sí mismo si se pierde al mundo? Entonces es esta idea de, durante mucho tiempo nos enseñaron a ser individualistas, voraces y hambrientos en la persecución del enriquecimiento individual y la construcción de capital. ¿Pero a qué costo? Si hoy estamos viendo que realmente no hay una división entre uno y las demás personas, entre uno y el medio ambiente, entre uno y la materia prima. No hay una división, somos codependientes directos y además como sistema económico es sumamente irresponsable y malo administrando los recursos. De nuevo, nos hubiera costado 1/10 prepararnos para la pandemia, pero no lo hicimos y ahora nos va a costar 10 veces más caro. Dime, ¿quién se quedaría con un CFO que por no tomar una decisión en su momento le costó 10 veces el costo a la empresa? En otras palabras, Diego, lo que acabas de mencionar, en una empresa donde el CFO no toma una buena decisión y Se cambia. Si México fuera una empresa, Sí. tienes que cambiar al que toma Sí. las decisiones. Pero aquí hay que ser muy prudentes, Claudia. Clara, aquí hay que ser muy prudentes. ¿Por qué? La economía es global. Hablar también de fronteras es artificial y conveniente. Lo que pasa es, ¿cómo le haces para que un país se salga del sistema económico global? No se puede. Tendrías una fuga de recursos inmediata y acabarías en la miseria. O sea, por eso la gente tiene que realmente, yo encuentro un valor enorme en la desesperanza. Porque me parece que nos pasamos todo el tiempo hablando de parches y soluciones cortoplacistas que no curan en lugar de hablar de cuáles son las patologías de fondo que nos están causando tantos problemas sistemáticos. O sea, tú pudieras ir con un doctor, ¿ok? Y le dices al doctor, me duele la cabeza. Si el doctor es irresponsable, te dice, ten una aspirina y vete a tu casa, ¿ok? Si vas 10 veces con el doctor y las 10 veces te dio aspirina y después te mueres de cáncer porque tenías un tumor en el cerebro, es porque nadie se paró a hacer análisis e investigar cuál era el origen de la patología. Yo creo que estoy harto de escuchar a gente que solo tiene conversaciones a nivel sintomático, que es, me duele aquí, me duele allá, parche aquí, parche allá. ¿Cuánto tiempo más vamos a arrastrar un sistema cancerígeno, leperoso, que tiene años en decadencia, sin hablar del origen de los problemas y sin hablar de cuál es la patología real que se tiene que curar? Como una falta de innovadores, ¿no? De líderes innovadores. Ahora, Diana Ramos pregunta en Facebook, ¿ves factible el Universal Basic Income en Latinoamérica? Y cuéntanos, los que no entendemos lo que es el Universal Basic Income, ¿qué significa? El ingreso universal básico. Es esta idea de que todo el mundo mayor de edad reciba un valor a su cuenta y un adicional por el número de hijos. Bueno, esto depende, cada país tiene una manera de hacerlo, ¿no? España lo está haciendo, lo empezó a hacer con la pandemia, se va a quedar después de la pandemia. Estados Unidos lo está haciendo, $1,200 al mes, más $500 por cada hijo de la familia, pero va a durar solo 3 meses. Holanda acaba de pasar una propuesta ayer, hablando de que también lo quieren hacer en Holanda, lo cual yo creo que va a escalar y probablemente va a acabar en toda la Unión Europea. Yo, la verdad es que más que verlo viable, lo veo como no hay alternativa. Sinceramente lo veo como no hay alternativa. No solo el Universal Basic Income, sino que el siguiente paso de Universal Basic Income, que se llama Universal Basic Shareholding. ¿Okay? Voy a explicar uno primero y luego el segundo. Universal Basic Income es la idea que tú recibas este ingreso mensual todos los meses para tus gastos básicos. Mucha gente al principio hace estas críticas sumamente ignorantes de hombre de paja, diciendo, es que la gente es irresponsable, no van a trabajar, se lo van a gastar en estupideces, estás tirando el dinero a la basura. Okay. Primero que nada, mito. Está validado en todos los lugares donde se ha aplicado este tipo de teorías económicas, los resultados son positivos. La gente trabaja más. El problema con Universal Basic Income es que tiene un costo muy grande de inicio. Porque dices, ¿de dónde voy a sacar dinero para depositarle a todo el mundo todos los meses? Tienes que desfondear algunos proyectos para fondear otros, ¿ok? Pero lo que funciona es que es la diferencia entre inyectar dinero en el pico de la pirámide e inyectar dinero en la base de la pirámide. Cuando tú inyectas dinero en el pico de la pirámide, es esta creencia Santa Claus del trickle down economic, ¿sabes? De que el dinero permea. Tú inyectas arriba de la pirámide, ellos generan empleos, pagan sueldos, el sueldo pues te da dinero para existir, tú consumes otros productos y eso alimenta la economía. ¿Okay? El problema del trickle down economic es que, como lo describe, gotea el dinero a los diferentes niveles de la pirámide, gotea. Y obviamente lo que estamos viviendo, una de las peores épocas de desigualdad económica de la historia de la humanidad, donde en los últimos 30 días hay 500 millones de nuevos pobres,
Y los 10 hombres más ricos de Estados Unidos enriquecieron, creo que, 200 billones de dólares. ¿De dónde vienen esos 200 billones de dólares? O sea, explíquenme por qué todavía creen en Trickle-Down Economics. Tradicionalmente lo que pasa con Trickle-Down Economics es que tú inyectas dinero en el pico de la pirámide y lo primero que hacen las empresas es inflar el valor de sus acciones. Ellos mismos se compran sus stocks, que se llaman Stock Option Buybacks, y hace que el valor de la acción se vea muy bien, se pagan bonos de performance y se saca mucho dinero a la corporación. Un poco se queda para nivel todavía ejecutivo, vicepresidentes, directores, gerentes. Después tal vez llega algo, pero aún así hay recortes de personal porque la economía está contraída. Es un momento de recesión. Hay que ser cuidadosos. No podemos tener toda la gente que teníamos antes. ¿Okay? Entonces realmente el incentivo que viene de arriba hacia abajo no llega a la base de la pirámide. ¿Okay? Cuando tú inyectas dinero a la base de la pirámide, no importa que la gente diga, ¿sabes qué? Me lo voy a gastar todo en cerveza y cigarros. Aún así está regresando la economía. Aún así está regresando la economía. A lo mejor porque está consumiendo. Porque está consumiendo. Entonces, eso mantiene la economía a flote. Entonces, el Universal Basic Income es casi inevitable. Luego hay otro ángulo del Universal Basic Income que se relaciona con la segunda parte, que es Universal Basic Shareholding, que es la automatización. Antiguamente, estas ideas de la relación entre el dueño de los medios de producción y el que trabaja era todavía controlable, por decirlo así, con políticas públicas. El problema es que hoy tienes empresas que están muy automatizadas, que producen billones de dólares y tienen una fuerza laboral nula. O sea, es yo con 500 máquinas puedo producir $1 billón de ventas. No genero ni un empleo. A lo mejor los generé al principio y tengo algunos de mantenimiento, pero no necesito empleo. Y esta es una broma que se ha contado constantemente en la historia de la industrialización. Henry Ford, el fundador de Ford Motors, estaba caminando por su planta automotriz con el que en el momento era el líder sindical de Chicago, ¿no? de los montadores. Y está presumiéndole los brazos mecánicos que cargan los motores para los carros. Y le hace la broma al sindicalista de, oye, ¿cómo le vas a hacer para cobrar tu cuota sindical esa corrupta a estos brazos mecánicos? Y el líder sindical dice, pues la verdad no sé, o sea, no sé cómo les voy a cobrar. Pero tú, ¿cómo les vas a vender carros? Claro. Ese es el problema de la automatización que la gente no está viendo. O sea, y el gig economy está... Que no va a haber quien los compre, claro. Y el gig economy está preparando el camino para la automatización. O sea, Rappi ya empezó a anunciar que está haciendo deliveries por drones y carros de que se manejan automáticos. La gente no se da cuenta que en algunos años el labor ya no va a ser necesario. ¿Qué vamos a hacer con toda esa gente? ¿Por qué? El trabajo es importante para la psicología humana. O sea, hay gente que se define de que, oye, ¿tú quién eres? Mucho gusto, soy Diego, director de calidad. Tu trabajo es parte fundamental de tu identidad individual. El trabajo da un sentido de colaboración. No estamos listos para una sociedad sin trabajo. Y al revés, estamos tomando puras decisiones mal informadas, preparándonos para una sociedad post-labor, automatizada, con una segregación enorme y una diferencia de equidad gigantesca. Por eso tenemos que empezar urgente con Universal Basic Income y el siguiente paso que es Universal Basic Shareholding, que es esta idea de no hay intercambio de acciones de empresas para terceros que no trabajen en ellas. Y por otro lado, si tú trabajas en una empresa, tú tienes acciones de esa empresa, obligatoriamente. Porque así hay una distribución mucho más equitativa de la gente que trabaja y la gente que genera recursos con ella. Claro, y el paso utópico que es, o sea, se hablan en estos movimientos filosóficos de tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Es como que, oye, pues el socialismo fue una estupidez, fracaso, corrupción, todos pobres, todos jalados para abajo, no jaló. La antítesis es el capitalismo, mercado libre, no hay gobierno, todo se autorregula por el dinero, ambiciones personales, no jala, nos estamos acabando el mundo y se está volviendo pobre la gran mayoría de la gente. La síntesis es una fusión entre la antítesis y la tesis. Lo que debería de suceder es que dijéramos, oye, ¿sabes qué? Imagínate esto. Empezamos con una propuesta simple. Mañana todas las empresas, 10% de sus acciones le pertenecen a todo México. Todas las empresas a todo México. Entonces, al final del año, hacemos de que, oye, ¿cuánto dinero ganó todo el mundo con todo lo que hacemos en México? Y eso se reparte entre todos los mexicanos, el 10% de las empresas. Y a medida que avance la productividad, pues va a haber pues, más ganancias, porque menos costo de mano de obra, más productividad, más profit. Además, como la gente está ganando más dinero, hay más dinero de flujo en la economía. Entonces, hay más gasto, hay más consumo. ¿Okay? Somos más educados, tenemos acceso a mejor educación, las cosas mejoran. Si empiezas con un 10%, después pasas a un 20%, a un 30%, donde todo el mundo es dueño de todas las empresas y todo el mundo consume lo que necesita consumir. Entonces, no hay un Estado de por medio que tuviera que ser corrupto y tuviera que centralizar los bienes, sino que es un sistema puramente automatizado que se puede hacer por blockchain. Y a ver, y no estoy inventando el hilo negro, estas teorías existen en muchos lugares.
El problema es que cuando empezamos a hablar de estos asuntos, la gente o se pone sumamente negativa y dice, no, este debe ser de izquierda, debe ser comunista, o qué conveniente, lo está hablando de pura teoría, no hay práctica. No, eso es mediocridad. O sea, que la gente no se informe y no lea, no quiere decir que no existen alternativas. Simplemente, o la gente que está mejor informada está en una posición muy cómoda, donde no quiere hacer ningún sacrificio, y la gente que está sufriendo no tiene acceso a esta información. Por eso necesitamos gente responsable. Hay que voltear a ver también a los países ya desarrollados, a los primermundistas, que muchas de las cosas que nos está sorprendiendo a nosotros en México son cosas que ya pasan en otros países. Simplemente es nada más, como dices tú, infórmate, observa cómo lo hacen en otros países, porque definitivamente no estamos descubriendo el hilo nuevo, o sea, el hilo negro, pues. Claro. Ahora, yo creo que algo sumamente importante para todos los niveles es la renegociación. Eso me encantó que lo hayas mencionado, Diego, porque estamos en momentos de renegociar todos en todos los niveles. En preguntarnos realmente si queremos volver a lo mismo o si puedo hacer un ajuste para tener calidad de vida. Claro. Antes de despedirnos, Diego, algo más que le quieras comentar a las personas que están... yo sé que mucho de la información que nos platicas tiene que ver con la toma de decisiones de los líderes dentro de los países, de los estados, de los municipios, pero a mí en lo personal, sin importar si económicamente estoy bien o no estoy tan bien o estoy muy bien, ¿qué es lo más importante considerar para allá, para el día de hoy, no para mañana, para hoy? ¿Qué es algo que debemos todos contemplar, aparte de toda esta información que es muy interesante, que ojo, también quiero decir, Diego, que todo lo que tú estás diciendo se vale dudarlo, pero tienes que informarte, o sea, y no por desacreditarlo, sino claro, porque digo, por supuesto. Muchos pensadores, y tengo aquí miles de libros que dicen, es más, creo que Osho en uno de sus libros dice, todo lo que te voy a platicar, no me creas, ponlo a prueba. Claro. Y si te funciona, entonces estamos platicando el mismo idioma. Sí, de acuerdo. O sea, en otras palabras es, yo te estoy diciendo lo que yo leo, ¿no, Diego? O sea, tú dices, a ver, esto fue lo que yo leí. Investígalo tú también. Claro, ahora vamos haz tu propio criterio. Pero, exactamente, crea tu propio criterio. Así es. ¿Qué mensaje le das a todos en general sin importar la posición? No hay nada a dónde regresar. O sea, piensa en esto, no hay nada a dónde regresar. O sea, esta idea de, no, lo que tenemos que hacer es normalizar, lo que tenemos que hacer es poco a poco regresar, poco a poco normalizar las actividades, ¿sabes? Volver a donde... No hay nada a dónde regresar. Ese concepto lo dijo un filósofo reciente en un libro, se llama retrotopía. Retrotopía es esta idea de las cosas eran mejores antes y te creas esta falacia narrativa de, como ahorita la estamos pasando mal, hagamos lo que sea para regresar como estábamos antes, porque estábamos menos peor. No. Lo que deberíamos de pensar es cómo aprovechamos esta oportunidad para reformular muchas de las bases del funcionamiento cultural, social y económico, político que tienen que cambiar. Porque esto, a ver, y lo he dicho muchas veces, esta pandemia no es el virus. O sea, el virus, a cada 10 años hay uno parecido. Argumentablemente el índice de mortalidad ni siquiera es tan grave como se esperaba. Tenemos más que suficiente tecnología para responder 1000 veces mejor a un virus como este. La pandemia es política, global, económica y cultural. Hubo falta de transparencia por parte de los países en pasarse información, mala preparación financiera, porque por buscar profit a corto plazo invertimos en estupideces que no deberíamos de haber invertido, en lugar de prepararnos para salvar gente. Mala gestión política, porque los políticos tienen su campaña y su idealismo populista de volver a ganar elecciones y no les interesa lo que está pasando con la gente. Y individualmente somos muy malos, porque estamos atrapados en nuestro privilegio y no pensamos que podríamos ser nosotros los del otro lado y no pensamos que el movimiento social es prácticamente imposible. Entonces, en ese sentido, yo soy muy drástico. No hay nada a dónde regresar. O sea, si algo se espera de nosotros como sociedad es que progresemos. Entonces, si algo tenemos que hacer en este momento es decir, ¿para qué vamos a usar esto? O sea, ¿cuáles son las cosas que van a cambiar después de esto? Lo peor que nos podría pasar en esta pandemia es regresar a donde estábamos. Creo que el mensaje que acabas de decir, Diego, lo encierra absolutamente todo. Dejemos de añorar y como lo dice un gran maestro, los ojos están enfrente. Hay que ver hacia adelante. Dios nos los puso enfrente para caminar hacia adelante, no nos los puso atrás. Diego, gracias por habernos acompañado. Un gusto, Clara. Durante la transmisión estuvimos compartiendo tus redes sociales. Qué bueno. Síganlo.
y también bajo su pregúntenle, propio riesgo. debatan con él, porque esto es lo interesante, que haya un crecimiento de la sociedad, que no suprimamos la opinión de un ciudadano, sino que al contrario, como decías tú, Diego, a ver, pues yo nada más he vivido en varios países, hablo varios idiomas y entre otras cosas me gusta leer, soy curioso. Bueno, pues aprovechemos que tenemos a un Diego que le podemos debatir y que le podemos escribir y que puedas desarrollar un diálogo de decir, oye, a ver, esto que dijiste, no estoy de acuerdo, esto que dijiste, estoy totalmente de acuerdo. ¿Válido? Entonces, qué padre y qué válido y aparte mucho más cercano, porque a veces con los que quieres debatir ni siquiera te ven los mensajes. Así que, Diego, fuerte abrazo, en verdad, Igualmente. muchísimas gracias, cuídate tú, cuídate tu familia y Gracias. muchísimas gracias por habernos acompañado. No, Gracias hombre, por al este contrario. punto de vista. Al contrario, Clara, te agradezco mucho por el espacio y por la invitación. Un gusto. Al contrario, y ya sabes, si te gustó esta transmisión, compártela, ayúdanos a llegar a más personas, porque eso es lo importante, que entre nosotros debatamos los temas, entre nosotros los ciudadanos, entre nosotros nos demos cuenta y ampliemos el conocimiento. Y también recuerda que finalmente la decisión es de cada uno de nosotros, quedarnos donde estábamos y vivir en el pasado, como lo dijo Diego, o darle la vuelta y cambiar y reestructurarnos, progresar. Entonces, yo te espero próximo miércoles con más información que sigamos debatiendo. Y recuerda que es importante tener una dieta digital, no compartas contenido que intoxica y consume más contenido con valor. Próximo miércoles, 5 de la tarde, Erika Jurado Graham. Ella es una mexicana que reside en Kansas City. Ella es abogada de inmigración. No sé si en días pasados escuchaste ese anuncio de Donald Trump diciendo que va a suspender los permisos temporales de inmigración y esto soltó otro tema también muy interesante. Miércoles 5 de la tarde, aquí mismo en Facebook, Erika Jurado Graham para hablarnos sobre este tema. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Clara Villarreal. Hasta pronto.